Bienvenidos a un nuevo mensaje de CSO. Vamos a ver lo que dice San Juan 10:10. Cuando yo no era cristiano y era religioso, y era un religioso no muy acendrado, pero era religioso, no faltaba casi a misa los domingos. Y vuelvo a repetir y digo entre paréntesis, gracias por los sacerdotes y las monjitas y los catequistas que me enseñaron algo de Dios. Ellos me enseñaron algo de Dios. Hace muchos años cuando estaban, estoy hablando de unos 12, 15 años, yo estaba en el Zócalo en la noche y había una procesión. Cuando terminó la procesión vi un grupo de jovencitas con un vestido peculiar de ellas, de las monjitas. ¿Y saben lo que le dije a Dios? Le dije, Señor, te doy gracias porque ellas me enseñaron algo de ti. Pero no es suficiente la religión para llenar las necesidades muy profundas del hombre. Me refiero al espíritu. No es suficiente porque si Cristo no es Señor de nuestra vida, al que tenemos que someternos y obedecerle en todo, porque hay cristianos que no están viviendo la vida abundante y la vida preciosa en Cristo porque obedecen a Dios parcialmente. Cuando les conviene lo hacen y cuando no les conviene dicen esto no me gusta a mí. Y están arrancando la Biblia, las hojas de la Biblia. Pero yo preguntaba, ¿habrá otra cosa mejor cuando yo no era cristiano? Y me metí en una cosa y en otra y en otra y en otra y en otra y nunca el vacío se pudo llenar. Hablaron mucho tiempo del Señor Jesucristo hasta que después de muchos años y el trabajo de esa anciana María de Jesús, fui a ese congreso de jóvenes y allí entregué mi vida al Señor. En ese momento fue lo que yo buscaba. La gente que anda en necesidades, en problemas, en tragedias, en dificultades, en situaciones muy difíciles, no anda buscando ni debe andar buscando otra religión. Debe buscar a Jesús. Así que hasta ese día supe que lo que yo necesitaba era Jesús en mi vida. Y para mí fue el todo hasta hoy. Pero uno se pregunta, bueno, yo ya soy cristiano, ya me bauticé, ya tengo años. Yo me conozco la Biblia. Es una mentira de que conozcas la Biblia. Y tal vez la hayas leído algunas veces, pero ¿qué tanto vives de la Biblia? ¿Estás obedeciendo la Biblia? Por eso muchos cristianos no están viviendo la vida abundante. No están viviendo la vida abundante porque siguen clasificando lo que van a obedecer y lo que no van a obedecer. Dios en estos días nos está llamando ya para que hagamos una decisión real y verdadera. Hay cristianos y cristianas que viven como les da la gana. Una canita al aire, dicen los caballeros. Una acostadita con un hombre cualquiera que sea. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos. Hay quienes hasta dicen, estoy perdiendo el tiempo siendo casadas. ¿Cómo es posible que estemos pensando de esa manera? Cristo el Señor dijo allí en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Será mentiroso el Señor Jesucristo? ¿A dónde está el error? ¿A dónde está el problema? ¿En Él, que no cumple sus promesas? ¿O en nosotros que no hacemos todo lo que Él dice? Porque sí, venimos a las reuniones muchas veces, lloramos a veces, hacemos propósitos, pero todas las veces que hacemos eso, los mandamos las cosas al cesto de la basura. Quiero decirles una cosa, la iglesia no es una institución edificada por hombres. La iglesia no es una institución meramente, es un organismo
Y es Jesús, nuestro Señor, el que está edificando la iglesia. Dijo en San Mateo 16, 18, no lo busquen. Dice, yo edificaré mi iglesia. El que edifica la iglesia no son los grandes evangelistas. No son los que vienen y hacen grandes campañas y cosas por aquí y por allí. Es Jesús el que edifica la iglesia a través de su palabra. Hay muchos que me han dicho, pero es que sanan a los enfermos. Ya hemos visto eso antes. Es Jesús el que lo sigue haciendo. En respaldo a su palabra. Yo les he dicho, si el leproso con la mano descarnada echa la semilla a la tierra recibe la semilla y nace y germina y da fruto. ¿No es cierto? La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Es Jesús el que edifica la iglesia. Él es el Señor y Él es el pastor de la iglesia. Nosotros somos ovejeros, nada más. Obispos, pero el pastor es Él. Si usted ha sido lavado por la sangre del Cordero, entonces usted está perteneciendo a la iglesia que Cristo edifica a través de toda la tierra en estos días y del tiempo que ha pasado. Esa iglesia contra la cual nada puede prevalecer. ¿Ustedes creen que en mi caso como pastor no muchos han hecho conjuros y maldiciones y tantas cosas? Y brujos se han juntado para decir, en la lista está usted, una vez me dijeron, porque los satanistas están orando para que usted caiga. Yo no voy a caer porque estoy edificado en la roca de los siglos. Y mientras tú y yo nos mantengamos en la palabra, en lo que dice Dios, nadie nos arrebatará de las manos del Señor. Un hombre de Dios, estando lejos de su tierra, escuchó el reporte que había de la ciudad de Dios, o sea, de Jerusalén, el lugar donde la presencia de Dios debía estar y morar, y estaba pasando momentos de gran estrechez. Ya leímos el capítulo 1 de Nehemías, donde nos narra palabras de Nehemías, hijo de Icalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están, oigan bien, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Dice Nehemías, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Este era un hombre de Dios. Este era un cristiano radical, verdadero. Aún estando delante de una de las potencias de aquel tiempo como era Persia, porque Atarjerjes era el rey a quien servía como copero. Más o menos en el año 465, 424 antes de Cristo aconteció esto. Aunque él, para ser más preciso, Nehemías fue en el 444 a Jerusalén, ya con, como diremos, con el respaldo del rey de Persia, con el respaldo de Atarjerjes para reconstruir el muro de Jerusalén. Toda ciudad antigua tenía muros. El muro consistía en una gran pared. Algunos de ellos eran tan anchas como en los muros de Jericó, según dicen los arqueólogos, porque vieron y excavaron. Los arqueólogos son gente de ciencia
Y dice que en ese muro de Jericó podían casi caminar 2 coches al mismo tiempo en el muro. ¿Qué tan ancho sería? Y todas las ciudades antiguas tenían un gran muro, una gran pared. Una gran pared con puertas y atalayas o vigilantes que protegían y separaban la ciudad de la fuerza del enemigo. Nadie podía entrar, nadie podía sorprenderlos porque estaban protegidos. Aunque hubiera enemigos fieros, aunque fueran multitudes, nadie podía penetrar a las ciudades. Pero veamos el reporte de Hanani. Dice: todo está destruido, todo está quemado, sus puertas derribadas. Es decir, los enemigos del pueblo de Dios pueden hacer lo que se les dé la gana. Los demonios pueden hacer lo que quieran con una vida desordenada. Con una vida desordenada de los cristianos y cristianas. Y no me digan: es que yo sé más que usted, pastor. Porque hay quienes han dicho: a ver, enséñame, pastor. A ver, yo sé más que tú. Yo no lo dudo. Pero ¿qué tanto vives? Vuelvo a repetir. ¿Qué tanto vives de la vida de Dios? Así que entonces, la iglesia de Jesús en este mundo está compuesta por hombres y mujeres. Si la iglesia o la vida de cada uno de nosotros no está rodeada por muros que nos separen del mundo, muros que nos guarden del enemigo, muros que hacen que la noche podamos reposar tranquilamente, guardados cerca del lugar de Dios. Si las puertas de entrada y salida están quemadas, esta ciudad, esta iglesia o estas vidas están expuestas a que el enemigo haga lo que quiera con nosotros. Es una realidad. ¿Cuántos cristianos ahorita están gimiendo? Porque sus hijos andan perdidos, sus hijas también. Hacen lo que se les ocurre las hijas. ¿Saben por qué? Porque los padres no son consagrados. No están dedicados a Dios. Los hijos ven qué calidad de padre eres, qué calidad de madre eres. Y aunque no te lo dicen, casi en secreto están diciendo: eres una hipócrita, eres un hipócrita. Me dices que haga esto y cuando tú no lo haces. Y el enemigo entonces hace y deshace lo que quiere. Escúcheme bien, caballeros y damas. Si ustedes, especialmente el varón, porque el varón es el rector del hogar, y damas, entre paréntesis, quiero decirle: dale lugar a tu varón. Aunque cometa errores, aunque sea un tonto como algunas mujeres han tratado a sus esposos, él es el que lleva el mando. ¿Me están escuchando? Habla con él, dialoga con él, platica con él. Pero no digas: es que ese hombre ni me sirve y es un esto. Por todo lo que tú hablas, eso se va a suceder. Cuando tú hablas de tu esposo, estás hablando de tu cobertura y estás en peligro. Y los hijos a veces son pasto del enemigo. Porque el varón o la madre no son dedicados a Dios. Y ya es hora, y es tiempo ahora. Muchas veces los padres le abrimos la puerta a Satanás o le dejamos la puerta a Satanás abierta por nuestra rebelión o nuestra desobediencia para que el enemigo venga y ataque a nuestros hijos. Pero nosotros podemos cerrar la puerta también. ¿Me están escuchando? Podemos cerrarle la puerta. ¿Qué situación de esto? Nehemías recibe la trágica noticia de que la ciudad de Dios, Jerusalén, tenía sus muros derribados y sus puertas quemadas.
Este caballero, ante ese cuadro desolador y devastador, no pudo más que llorar. Llorar, 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 pero orar, orar, orar también y ayunar. Son armas que el enemigo no va a poder neutralizarlas. Si hay un arma poderosa contra el reino de las tinieblas, es la oración. Es la oración acompañada del ayuno muchas veces. Contra la oración Satanás no puede, y muchas veces la oración en el Espíritu. ¿Qué hacer? Casi podríamos oír a Nehemías: ¿qué hacer, Señor? ¿Qué hacer? ¿Qué remedio hay para eso? ¿Qué puedo hacer para que mi familia se componga? ¿Qué puedo hacer para que mi iglesia sea otra? Para que no esté causando tristeza o hasta el repudio de los demás. Si hay un organismo más precioso en toda la tierra, es la iglesia. Es poderosa. Poderosa, así como les digo, cuando está cada uno en su lugar. Cuando cada uno está haciendo lo que Dios dice. Miren, este cuerpo es poderoso. Este cuerpo está fuerte. ¿Saben por qué? Porque cada miembro, cada órgano de mi cuerpo está cumpliendo una función. Y cuando el cuerpo tiene miembros que no funcionan, está enfermo, está débil, está causando lástima, se está acabando. Así es una iglesia. Escúcheme bien, si usted es parte de la iglesia, ya debe ocupar su lugar, ya debe cumplir sus funciones, ya debe estar en el lugar que Dios le ha llamado y obedecer la palabra. La vida cristiana es disciplina, 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 disciplina. ¿Saben cómo lo compara Salomón hablando allá en el libro del Cantar de los Cantares? Dice: ¿quién es esta que viene por el desierto? A ver, vamos a buscarlo. Parece que está en Cantares 6:10 de Cantares. Está hablando, fíjense cuántas figuras utiliza Salomón para hablar de esta iglesia de Cristo. Dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol? ¿Y cómo dice? Imponente como ejércitos en orden. ¿Sabe cómo son los ejércitos? ¿Los han visto? No van ahí va con su fusil, siéntense, ¿verdad? ¿Y saben cómo le hacen algunos cristianos? Es que yo voy a convivencia, pero me va mal, ore por mí. A ver cómo me va. Yo voy los domingos para recibir un poquito más y pasar de panzazo toda la semana. ¡No! Tiene que llenarse de Dios diariamente, a cada momento, a cada hora. La fuente está lista. Ya es tiempo de que algunos cristianos estén causando lástima, pero otros están causando repudio para el evangelio por sus malos hechos, por sus malas obras, por sus pecados. Cuando Alejandro Grande revisaba sus ejércitos en la noche, él salía a la hora que se le ocurría para revisar los que estaban vigilando. Y una vez encontró un soldado así con el fusil. ¡Soldado! ¿Cómo te llamas? Alejandro, señor. O te cambias el nombre o te mueres. Y Dios casi nos dice: o te cambias de nombre o muérete mejor si tú vives mal. Ya es tiempo. Y no me refiero a los nuevos. Los nuevos están aprendiendo. A los que dicen: yo ya conozco la Biblia, yo ya me la sé toda. ¿Y de qué sirve?
¿Saben quién se la sabe mejor? Satanás se la sabe mejor, pero no se arrepiente, sigue en las mismas. Así que entonces Jeremías dijo: ¿cómo puedo remediar esto? ¿Qué puedo hacer para que mi vida, mi familia, mi iglesia, para que mi casa tenga los muros levantados? A propósito, supe alguna vez que algunos creyentes que venían aquí decían: oye, ¿ya fuiste a ver a las chavas? Creyentes, entre hermanos, diciendo: oye, por ahí hay buenas. Digo, bueno, ¿qué están aprendiendo? ¿Es mera religión? Ahora todo eso lo vivimos muchos hombres y mujeres en otro tiempo, ¿no es cierto? Pero seguir igual es denigrar el nombre de Jesús. El versículo 6 nos descubre este sentir de Nehemías. Dice así: esté ahora atento tu oído, le está diciendo a Dios, y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche. ¿Cómo oraba este hombre? No solamente cuando iba al auditorio, no solamente cuando venía aquí los viernes, porque ya el pastor ya se está poniendo muy duro, y yo voy a ir para que me dejen estar en función del ministerio que yo tengo. Dios no está impresionado en lo que tú haces. Dios se impresiona cuando tú le amas. Dice: el que ama guarda mis mandamientos. Es cuando impresionamos a Dios. No es lo que hacemos. Sigo leyendo. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Si pudiéramos decir: este era un hombre de Dios, un hombre justo, un buen cristiano. Sin embargo, hacía suyo los pecados de su nación. Pero nosotros oramos por todo lo demás. Por aquel, por este, por esto. ¿Y qué haces de tus pecados? ¿Cómo vives? El pastor nunca me ve. Yo me escondo cuando veo a algún hermano, dicen algunos. ¿Y te podrás esconder de Dios? Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Nehemías supo la razón por la cual los muros estaban derribados. ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la causa? El pecado del pueblo. El pecado de la nación. Israel es un ejemplo de muchos de nosotros. A veces andamos bien y otra vez seguimos mal y andamos de aquí para allá. Un ratito en el pecado, al fin que Dios nos perdona, otro canita al aire y Dios nos vuelve a perdonar porque Él es misericordioso. Ten cuidado. ¿Sabes quién pensaba así? Samsón. Cuando la Dalila le sacó la sopa y supo el secreto de su poder, y cuando dijo: los filisteos, Samsón, ¿sabes qué dijo? Esta vez saldré como las otras. Pero ya no pudo. Conocemos la historia. Así que entonces, este es un excelente, escúcheme bien, arrepentimiento genuino. Porque ¿saben cómo cuando éramos católicos, cómo le hacíamos? Confesamos nuestros pecados. Confiésame, Padre, que yo soy un pecador, que soy esto y esto y esto. Y dábamos una vuelta de 360 grados. Y otra vez, confiésame, Padre, que...
Y cada 8 días y cada 8 días, ¿sí o no? ¿Saben cuál es el arrepentimiento cristiano y genuino? No es una vuelta de 360 grados, sino una vuelta de 180 grados. Ya no más, Señor, ya no más, ya no más, ya no. Aunque me muera, Señor, aunque estoy muriéndome de ganas, no, no, no. Dame fuerza, Señor. Y Dios nos da fuerzas para resistir la tentación. Hombres y mujeres, escúcheme bien, somos tentados. En los primeros tiempos de mi vida cristiana, de ministro, dice que me pusieron de pastor en la colonia Panamericana, allá por la avenida de los 100 metros, donde está la estación de camiones El Norte. Fui a pastorear un grupo de personas, yo no sé si serían 60, 70 personas, en una vecindad. Y había un señor que se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba, pero caminaba así, alto él, morenito. Y otra señora que vivía, creo que se llamaba María, vivía en la vecindad, apenas si podía caminar así. Y un día me dijeron: pastor, hermano Fidel, queremos casarnos. Y por poco y me caigo. De veras, dije. Pero pensé, pues ellos tienen su corazoncito, ¿no? Yo no sé qué pasaría, porque después dejé el grupo por irme a liderar a los jóvenes a nivel nacional. No sé qué pasaría. Si este hermano, yo creo, estaba frisando entre los 70. Ella más o menos de la misma edad, pero ya con impedimento. Ella estaba gordita y a veces caminaba así. Los amaba mucho, y si todavía viven, aunque no lo creo, los amaba mucho. Eran preciosos para mí. Así que no me diga, es que yo no soy tentado, ni tentada. Nuestro bendito Salvador fue tentado en todas las cosas. Ustedes me preguntan, ¿y en el sexo? Sí. Dice que era como nosotros, pero no pecó. No pecó. Y nosotros, Dios quiere guardarnos sin caída, pero de nosotros depende. Ni el diablo puede hacernos caer si tú y yo no queremos. El pecado es una decisión personal de hombres y mujeres. Ya como cristianos hablando, quieres pecar, puedes hacerlo, porque tú lo decides. No quieres, aunque sufras, y córrele. Les voy a confesar algo, no está mi esposa ahora. Además todavía no estábamos casados. Una noche yo venía de algún lugar y tomé un camión para Iztapalapa. Y sí, ya estábamos casados. Sí. Y en el camión había una muchacha que venía con una rosa así, toda loca. Y se acercó conmigo y empezamos a platicar. Los hombres y las mujeres saben cuando se da una cosa. Y esta ya, yo no sé si estaba endemoniado, no sé, pero dije ya. ¿Saben lo que hice? Me bajé del camión. Aquí me bajo. Le di. Dice, ¿por qué? Aquí me bajo. Y dije, ¿saben qué? Empecé a pensar en mi esposa. No sé si ya tenía mis hijos. Todo lo que hubiera podido pasar. Pero de momento dije, aquí me bajo, ya. ¿Pero por qué? No, pero. Aquí me bajo y me bajé. Podemos decidir. Tal vez no termine mi estudio, pero que sea Dios. Yo le he pedido a Dios
desde ayer, si hay algo útil para tu iglesia, que tú se los digas, Señor. ¿Por qué no debemos ser cristianos, vivir una vida descuidada y al estilo de cada uno de nosotros? Tenemos que vivir una vida al estilo de Dios. ¿Me está oyendo? Como Dios lo decide. Si usted quiere que su iglesia sea llena de la gloria de Dios, si quiere que su vida camine en la presencia de Dios, si usted quiere que su vida sea una vida abundante, como dijo el Señor Jesucristo, tendrá que apropiarse de las palabras de Nehemías. Señor, yo he pecado contra ti. Señor, necesito que vengas a mi vida. Esa oración debe llevar implícita su vida, su suspiro, su andar. Hay pecados que algunos no han confesado. Yo recuerdo que en una ocasión en una iglesia, una señora se abrió paso entre la congregación hasta el frente y ella le dijo al pastor: présteme el micrófono, por favor. ¿Sabe lo que dijo? Dios, perdóname, lo dijo delante de la congregación, porque yo he matado, yo, Señor, lo he hecho. Esta persona asistía a la iglesia desde hace varios años, pero ella antes de casarse se había hecho un aborto. Y Dios en una reunión estaba trayendo a luz esa situación en su vida. Por eso pudo decir: soy la responsable de haber quitado la vida del ser que estaba en mi vientre. Y hay pecados en algunos de ustedes que dicen: no, ¿qué va a pasar? Confiéselos. A mí me pareció muy drástico la vez que vino Fernando Chapa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Abraham Chapa, perdón. Bueno, es lo mismo, Chapa, pero es Chapa. Abraham Chapa. ¿Se acuerdan que habló? Y dijo: allá en mi iglesia, cuando alguien peca, yo les digo que pasen al frente y confiesen sus pecados. Dijo, me pareció muy drástico. Pero en esa ocasión un caballero pasó aquí, cuando él estaba, dijo: hermanos, perdónenme, porque yo soy un adúltero. He estado engañando a mi esposa. Pero desde ese día ya no lo ha hecho. Y es un hombre que ahora sirve a Dios. Es un hombre que es un hombre de Dios. Si alguien ha hecho, después de su bautismo, alguien ha fallado, confiese sus pecados. Es preferible ahora que en aquel día seamos rechazados por el Señor. Una mujer en España, en una iglesia del centro de Madrid, también fue adelante y le pidió permiso al pastor y dijo delante de la congregación: hermanos, yo quiero pedir perdón a Dios y a la congregación. Soy de la región de Extremadura, de allí salieron para América varios conquistadores, entre ellos Hernán Cortés y otros más. Pero ellos, en el nombre de la religión, mataron muchas personas, robaron bienes y trajeron joyas a España. España está bajo condenación. Quiero pedir a Dios que me perdone y que nos perdone, porque somos culpables de homicidio. Ella no había venido a América, pero ella hacía suyo eso. Tal vez tu hijo o tu hija son los que han pecado, pero tú tienes que confesar los pecados de tu familia y tus propios pecados. De otra manera estamos bajo maldición. ¿Me están escuchando? El ladrón viene para hurtar y matar y destruir. ¿Qué quieres? ¿Destrucción? ¿Muerte? ¿Tragedias? ¿Problemas? Dice, pero pastor, hay problemas en la iglesia, a veces se dividen los creyentes. A veces hay problemas en la iglesia, sí, porque la iglesia todavía no es perfecta. Y nunca ninguno de ustedes va a encontrar una iglesia perfecta. Van a encontrar pastores un poco regañones como servidor, otros muy dulcecitos, que les dicen, no importa, tráeme tus diezmos y vive como quieras. No importa, trae tus ofrendas y tus diezmos y no te voy a decir nada.
Escúchenme bien, con el debido respeto. Yo les voy a decir lo que conviene, aunque no me dé nada. Porque lo que dan no es para mí, es para la obra de Dios. Ya se los he dicho algunas semanas atrás. Porque yo no estoy confiando en los bienes o en los diezmos de ninguno de ustedes, con el debido respeto. Estoy confiando en mi Señor. He confiado por todos estos 37 años de mi vida y meses en Él. Y Él nunca me ha fallado. Necesitamos un arrepentimiento verdadero. Si no hay arrepentimiento verdadero, y hay un arrepentimiento de labios, seguirán el mismo problema. En Dios hay un remanso. Yo me acuerdo una vez que se hizo un concurso para que algunos pintores hicieran un cuadro que hablara de la paz. Hablara de la paz, y algunos escribieron una montaña toda tranquila con aguas cayendo. Otros hicieron un lago allí con los gansos y los cisnes, todo tranquilo. Y así cada uno hizo de los pintores un cuadro mostrando lo que era la paz. Pero uno escribió, hizo un cuadro a donde estaba una roca y estaba cayendo el agua, así que despedazaba las rocas, y allí cerca de una roca estaba un nido. Y allí estaba un pajarito, tranquilo, tranquilo. Aun cuando veía que todo se despedazaba a su alrededor, estaba tranquilo el pajarito en su nido. A ese le dieron el premio. La vida cristiana no falta con sus problemas, pero hay un remanso aquí dentro. Hay algo que nos sostiene, algo que nos lleva adelante. Pero tenemos que observar la Biblia en todos los actos de nuestra vida. Si no es así, no esperemos nada. Será miseria, tragedias, problemas, muerte, enfermedad y una serie de cosas, porque es la obra del diablo. Pero Cristo quiere hacer su obra en nosotros. Ensuciaste mi suela. Pero Cristo quiere bendecirnos. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero a veces los cristianos están viviendo en pecados. Dice: pero son pecaditos. No hay pecaditos y pecadotes. Todo es pecado. El pecado es una transgresión a la ley. ¿A la ley de quién? A la ley de Dios. Si violamos la ley de Dios, por ejemplo, orar y orar sin cesar. Muchos dicen: yo no tengo tiempo. El pastor sí, porque está dedicado a eso. Yo no estoy hincado todo el día. No estoy todo el día en mi casa. Yo ando orando todo el día, todo el tiempo, sentado, manejando, en mi casa, en el baño y casi comiendo. ¿Se puede? Sí se puede. El Señor no se equivocaba cuando dijo: orad sin cesar. Así que, repito, un buen comienzo para un avivamiento en nuestra vida. Todo avivamiento comenzará con un verdadero arrepentimiento. Si no hay un verdadero arrepentimiento, imposible. ¿Me explico? Nehemías también lo entendió así. Dice: yo he pecado, yo y la casa de mi padre. El oficio de este caballero era ser el copero del rey. El copero del rey era uno de los siervos o de los oficiales o de las personas más importantes en el reino. Imagínense estar en la presencia de Artajerjes I, el rey de Persia. Él era el que le servía la copa de vino.
Porque a veces había gente que le echaban veneno al vino del rey. ¿Y saben cuál era el oficio del rey, del copero? Era servir la copa y tomarla. A nosotros no nos gustaría, ¿verdad? Que nos dejaran allí las babas, la saliva. Pero de esa manera sabía el rey que eso estaba bien. Ya podía tomar la copa de vino tranquilamente, porque aquel no se había muerto. Era un cargo muy importante. Un día se presentó delante de su señor, quien indagó la causa de la tristeza de Nehemías. En Nehemías 2:2, pónganse de pie, por favor. ¿Cómo dice Nehemías 2:2? En palabras sencillas, resumiendo ese pasaje, dice: tengo quebranto de corazón. Tengo quebranto de corazón. Mi corazón está quebrantado. Por más que quiero levantarme, no puedo. El quebrantamiento de Dios que Dios da no pasará en una reunión a donde lloramos o derramamos algunas lágrimas, porque hay lágrimas de cocodrilo. Cuando yo era niño conocí las lágrimas de cocodrilo. ¿Cuántos la conocieron? A ver, levanten su mano. Las lágrimas son de mi edad entonces, ¿verdad? ¿Cuántos conocieron las lágrimas de cocodrilo? A ver, levanten su mano, sinceramente. Pues son muchos de mi edad. ¿Saben cuáles eran las lágrimas de cocodrilo? Eran unos dulcecitos llenos, yo no sé si de vino o de dulce, que se echaba en la boca y se deshacían luego. ¿Sí se acuerdan o no? Entonces sí son de mi edad. Se deshacían, se desaparecían. Y hay muchos cristianos: ay, Señor, yo he pecado. Pero siguen en la misma. Lágrimas de cocodrilo. Cristianos y cristianas. Por eso no hay prosperidad. Por eso no hay bendición. Por eso hay un gemir, pero no por el temor a Dios, sino por su pecado. El quebrantamiento que Dios da no pasará con una reunión y con unas horas derramando lágrimas. El quebrantamiento de Dios le traerá un dolor en el alma que no podrá sacárselo de encima. Y el rostro de Nehemías reflejaba este sentir. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, en el versículo 3, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Cuando nos arrepentimos de verdad, cuando hay el verdadero arrepentimiento, esto trae quebranto de corazón. Hay un quebranto de corazón. Lo vamos a dejar allí. Tú decides, creyente, mujer o hombre, tú decides. Yo sé, en 37 años de caminar con Dios, yo sé que la vida cristiana es una vida abundante. Tiene sus bemoles, tiene sus días muy difíciles, eso es cierto, pero son días gloriosos caminar con Dios, y más estos días. ¿Y saben qué? Escúchenme, Dios quiere prepararnos para lo que Dios quiere traer. Dios quiere traer a esta ciudad, a esta patria nuestra, a este mundo. Así que, ¿qué vas a hacer tú? Inclina tu cabeza brevemente. No hemos terminado, pero lo terminaremos en otro día. Acuérdate, si tú estás dando lugar al ladrón en tu vida por tu desobediencia, por tu rebeldía, porque a veces casi le decimos a Dios: tú no sabes los problemas que tengo. Yo tengo problemas tan serios. Pero Dios nos ha dejado la oración.
Dios conoce tus necesidades, tus problemas, las situaciones que tú estás viendo. Pero Él quiere que aprendas a confiar en Él y hacer exactamente lo que Dios quiere que hagas. Dice que cuando él oró, siempre en la vida de Nehemías, su primer impulso era orar. Antes de responder a la pregunta del rey, susurró una oración a Dios para pedir ayuda y sabiduría. Solo una de las muchas veces en el libro en que Nehemías espontáneamente invocó a Dios. Cuando él oró, como oraba él, era un hombre de oración. Cuando se presentó al rey y le dijo, ¿cómo no ha de estar triste? Él hizo una oración. Él no tuvo tiempo para clamar mucho tiempo en la oración, pero clamó en su corazón, ayúdame, Señor. Y habrá momentos en tu vida, momentos de emergencia, donde no hay tiempo para largas oraciones. La breve oración de Nehemías conmovió a Dios porque había estado precedida por 4 meses de oración y ayuno. Y quiero decirles, da resultado mantenerse en una actitud de oración. La costumbre de orar con frecuencia durante todo el día da lugar a un mayor caudal de la gracia, la ayuda y la sabiduría de Dios en la vida de los creyentes. Olvidar nuestra dependencia de Dios y la necesidad de su presencia con ellos durante todo el día limitará la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios nos está llamando para que hagamos una realidad la palabra del Señor, orad sin cesar. Hay días en que no se puede orar mucho tiempo, pero hay oraciones muy breves. Hay días de mucho gemir, hay días de mucho llorar, hay días hasta de gritar al Señor casi a través de la oración. Solamente la persona que ha entrado en ese lugar de la oración sabe lo que es esto. Él no va a musitar palabritas ahí. Él no va a hacer oracioncitas, él va a meterse con Dios. Y si tú quieres tener éxito y quieres que la gracia de Dios fluya, tienes, tomando en cuenta lo que hemos hablado, si hay pecado en tu vida, tienes que arrepentirte. No hay pecado de que Dios no pueda perdonar, pero pecado no confesado es pecado no perdonado. Y si hay un quebrantamiento por el pecado, arregla tu vida pronto. Haz lo que Dios te está indicando, porque Dios sigue hablando. Solamente ya no nos habla cuando nosotros no le oímos, no queremos, hacemos lo que nos da la gana. Pero Dios está dispuesto a ayudarnos cuando clamamos de verdad, aunque sea una oración sencilla. Te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús.